Si hubiera sabido esto cuando comencé a invertir, me hubiese ahorrado muchos errores y bastante plata. Hoy te voy a mostrar exactamente cómo elijo acciones antes de invertir, con un método claro, simple y efectivo, sin humo. Así que si estás buscando una manera de invertir sin depender de nadie, este video es para vos. Hola, bienvenido al Inversor Americano. Y como ya te adelanté en la introducción, hoy vamos a aprender a invertir. Vamos a utilizar algunas herramientas. En primer lugar, vamos a utilizar TradingView para mirar las acciones, analizar las acciones y hacer un poco de análisis técnico. Y luego vamos a pasar a Interactive Brokers para que puedas ver en tiempo real y con un ejemplo en vivo cómo comprar una acción estadounidense en uno de los brokers más importantes y más seguros del mundo. Y antes de ver en la práctica a los activos particulares o las acciones que vamos a estar analizando, vamos a estudiar el comportamiento de los mercados. Lo vamos a hacer de una manera simple y utilizando la teoría que usó Richard Wyckoff, inspirada en las ideas de Charles Dow, la cual básicamente nos indica que el mercado consta de tres fases: la fase de acumulación, la fase de participación, que puede ser alcista o bajista, y la fase de distribución. Y esto que a simple vista puede parecer sencillo, es muy importante que nosotros entendamos la lógica que hay detrás. Entonces comenzamos con la etapa de acumulación. Esta etapa se caracteriza porque el profesional o las manos fuertes o los grandes capitales, por lo general compran en grandes cantidades el activo en cuestión. Por supuesto que tiene que haber una contrapartida y esa contrapartida es el público inversor. El público inversor en su mayoría, el cual está sesgado por las malas noticias que suelen haber en cuanto a un activo. Quizás una mala presentación de resultados, quizás declaraciones polémicas por parte de su CEO. El tema es que la oferta supera la demanda. Por ende, el precio cae hasta un punto donde se acumula por parte de las manos profesionales. Una vez que la oferta desaparece, comienza la etapa de la participación alcista, puesto que el precio no tiene otra cosa más que subir. Y esto es lo que vemos en el gráfico como la fase tendencia alcista. En esta fase pueden ver que algunos inversores bien informados podrán entrar al mercado en momentos tempranos y sacarle una tajada al mercado. No obstante, la mayoría del público inversor entrará ya cuando estemos en niveles de máximos, sesgados por la euforia de la suba que está teniendo el activo. Será en este caso donde comience la etapa de distribución, en la cual de a poco el profesional que compró a precios mínimos comienza a vender. Esto hará que nuevamente la oferta vuelva a superar a la demanda y comience a hacer caer el precio. Con lo cual, el público inversor, en su mayoría, y sesgado nuevamente por las malas noticias, comenzará a vender, dando inicio a una nueva etapa de participación bajista, en la cual todo el ciclo comienza nuevamente. Ahora bien, una vez que vimos esto, ¿creen que tiene aplicación en los mercados tradicionales? ¿Les suena haber escuchado noticias negativas de un activo o noticias positivas de un activo? Bueno, esto es importante que lo relacionemos porque precisamente como nos indicó Warren Buffett en algún momento, debemos ser codiciosos cuando el resto son temerosos y debemos ser temerosos cuando el resto son codiciosos. Es decir, que tenemos que tratar de invertir de una forma contraria a lo que hace el resto del mercado. Y esto no quita que si compramos una acción en máximos, esa acción no vaya a seguir subiendo, o que si compramos una acción en mínimos, que esa acción no vaya a seguir bajando. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos poner las probabilidades a nuestro favor, puesto que, como también dijo Warren Buffett, la primera regla de la inversión es no perder dinero, en tanto que la segunda regla de inversión es nunca olvidarse de la primera. Y ahora sí pasamos a analizar los gráficos en profundidad. Vamos a analizar 4 activos o 4 acciones y vamos a tratar de aplicar los principios que vimos anteriormente. Para ello vamos a utilizar la herramienta TradingView. Les voy a dejar un link en la descripción del video a la plataforma TradingView. Hay descuentos de hasta un 80% en sus planes y además con la suscripción mediante el link que les dejo van a obtener un bono de $15 para su suscripción. Cuando entren a TradingView básicamente van a elegir un activo, en este caso estamos en Match Group, y lo que vamos a ver inicialmente es el gráfico.
por lo general mediante un gráfico de velas o velas japonesas. Y al principio no vemos nada, no tenemos dibujos, no tenemos soportes, no tenemos resistencias, no tenemos nada. Entonces nosotros lo que vamos a comenzar a hacer es vamos a comenzar a poner indicadores. Vamos a comenzar con la nube de Ichimoku, vamos a hacer un cruce de medias, vamos a agregar, ¿por qué no?, el RSI, vamos a agregar también el MACD y vamos a comenzar nuestro análisis. Bueno, y como ya sabrán, esto es una broma. Claramente, por favor, el abuso de los indicadores es algo de lo que los traders nos recuperamos en el día a día. Son buenos los indicadores, son buenas las medias móviles por lo general, pero por favor usemos una, dos o tres. Por lo general, para el análisis de un activo siempre vemos lo mismo, siempre vemos la acción del precio. Podemos acompañar con el análisis del volumen y con algún que otro indicador, pero lo importante es comenzar el análisis con un gráfico lo más limpio que se pueda y que no quede un gráfico sucio, puesto que a mayor indicador, mayor ruido vamos a tener en el mercado y por ende menor va a ser la capacidad de análisis que vamos a tener. Así que ahora sí vamos a sacar todo esto, vamos a contraer la parte de los indicadores y ahora sí vamos en serio a mirar qué está pasando. En primer lugar, si vamos a comprar acciones, siempre es importante considerar la temporalidad en la que estamos analizando. Por lo general, a mí me gusta analizar las acciones con una temporalidad semanal. ¿Por qué? Porque se supone que las acciones las vamos a tener como mínimo meses. No deberíamos comprar acciones de las cuales no estemos dispuestos a mantener al menos en un término de 12 meses. Por eso es importante mirarlo en compresión semanal y quitarnos el ruido que tiene la compresión diaria, 4 horas, 1 hora. Que puede servir, no digo que no. Pero para lo que es inversión y para mirar activos a largo plazo y poder identificar correctamente estas etapas de acumulación, participación y distribución que hablamos anteriormente, es importante que el gráfico esté limpio y empecemos como mínimo una compresión semanal. Si vemos que el gráfico a largo plazo sube, lo primero que deberíamos considerar es analizar si posee la estructura de una tendencia alcista. Simple, estructura alcista. ¿Qué es? Mínimos ascendentes, máximos ascendentes. Mínimo ascendente, máximo ascendente. Mínimo ascendente, máximo ascendente, mínimo ascendente, máximo ascendente, mínimo ascendente. Créanme que con eso ya tenemos un montón porque sabemos que a largo plazo esta acción sube. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué figura chartista se les ocurre que podríamos utilizar? Bueno, seguro muchos pensaron en un canal ascendente. ¿Y por qué no? Vamos a trazar. Primero vamos a borrar los 9 dibujos que habíamos hecho. Vamos a buscar la figura del canal y vamos a tratar de trazar primero los mínimos ascendentes, a ver si nos coinciden. Y finalmente vamos a tratar de proyectar dónde estuvieron los máximos del canal. Si bien parece bastante prolijo lo que es el trazado del canal dentro del gráfico, no olviden que esto no es una ciencia exacta. No es que nosotros sí o sí tenemos que tener una precisión suiza a la hora de marcar las líneas. No obstante, sé que hay muchos traders o inversores que están obsesionados con esto. La regla sería que en la medida que marquemos o en la medida que nuestra figura chartista, ya sea un triángulo, un canal o simplemente líneas horizontales, en la medida que toquen la mayor cantidad de estos puntos que nosotros habíamos marcado anteriormente como mínimos o como máximos, ya es suficiente. Y si el precio se nos escapa de la figura chartista, bueno, mejor, porque en ese caso nos vamos a estar dando cuenta y vamos a estar confirmando que realmente hubo una zona de un gran exceso aquí, donde el precio tarde o temprano iba a ajustar. Bien, ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos marcar líneas horizontales en el gráfico. Y para marcar líneas horizontales, a mí me gusta utilizar esta opción del rayo horizontal. Básicamente, tratamos de marcar rayos en puntos de contacto que por lo general fueron resistencias en algún momento, pero que volvieron a ser soportes en otros momentos. Aquí podemos marcar otro, que si bien el precio aún no llega, pero es una zona interesante, porque acá tuvimos una dificultad para superar estos niveles de precio, tuvimos un retroceso y de ahí el precio volvió a salir. Acá tenemos otra línea, por ejemplo, que podríamos marcar. Aquí podríamos marcar otra y por último la línea de los máximos del precio. Entonces ya tenemos nuestro gráfico con contexto. Sabemos que de largo plazo está en una tendencia alcista. Hemos marcado un canal ascendente y hemos marcado rayas horizontales para indicar puntos relevantes que configuran soportes o resistencias a lo largo de la historia en el gráfico.
y que por ende, si el gráfico tiene memoria, los va a respetar. No es que los tiene que respetar sí o sí, sino que los va a respetar porque hubo un gran nivel de oferta y demanda en dichos niveles. Ahora vamos a pasar a hacer un poco de zoom, porque tampoco podemos ser ingenuos y pensar que si un activo cotiza actualmente a 36 dólares, podría llegar a niveles de $1. Puede pasar, pero nuestra tesis va a buscar que el precio esté en mínimos y que llegue a máximos. O sea, en este caso nosotros estamos en 36 dólares, lo que vamos a buscar es que en algún momento el precio llegue a 163. Paciencia, ya vamos a llegar y ya vamos a construir una hipótesis. Vamos a hacer un poco de zoom sobre el gráfico acá y vamos a tratar de entender dónde estamos con el precio. ¿Se acuerdan de las fases de acumulación, participación y distribución? Bueno, a priori podríamos identificarlas con rectángulos. Yo en este caso voy a utilizar un rectángulo en esta zona para indicar que aquí hubo una zona de acumulación donde el profesional se comenzó a situar e incluso hizo manipular el precio un poco para abajo de modo de obtener un poquito más de acciones, un poquito más de activos, lo cual hizo que hubiesen peores noticias en cuanto a este activo y por ende más contrapartida del público inversor en general. Luego comenzó una tendencia alcista que, como verán, se caracteriza por mínimos ascendentes y máximos ascendentes, que finalmente llegó a una zona de distribución. Que ¿cómo la vamos a marcar? Con un rectángulo. Entonces, ¿qué significa? Los profesionales que compraron aquí, ¿dónde están vendiendo? Están vendiendo aquí arriba. Aquí entraron algunos inversores informados que tratamos de ser nosotros, donde nos damos cuenta dónde comienza el precio y dónde está actualmente el precio, pero que sabemos que la gran parte del público inversor probablemente haya entrado por aquí ya cuando estemos en niveles de máximos. Entonces es aquí donde la mano profesional o la mano fuerte comienza a vender y comienza a ser la contrapartida del público inversor que, motivado por las noticias positivas o las buenas noticias respecto del activo, comienza a comprarle todo el activo para que comience el efecto de la baja del precio del activo. ¿Y hoy en día dónde estamos? Hoy en día estamos en una situación en la cual, luego de una fase de participación bajista, una fase de distribución, participación alcista y acumulación, ¿qué sigue? Sigue una fase de acumulación. ¿Y cómo la podríamos marcar? Bueno, vamos a tratar de marcar los mínimos y los máximos a través de un rectángulo, es decir, marcando un rango para el precio. Y aquí podemos hacer un poquito más de zoom y ver dónde estamos. Y hoy en día estamos viendo que el precio se encuentra haciendo mínimos, que no logra romper un nivel de 29 dólares, que estos niveles de mínimos son similares a estos niveles que tuvimos en el 2018. Por ende, estamos hablando de un nivel importante. Aparentemente estamos en una etapa de acumulación, bien, donde el profesional nuevamente se está situando, pero el profesional tiene que estar seguro de que ya no hay más oferta, es decir, de que el público inversor ya no se deshace más de este activo, para empezar a considerar que el precio puede subir. Incluso eso nos puede llevar a ver manipulaciones del precio que nos hagan descender un poco el precio, incluso llegando a estos niveles que fueron relevantes anteriormente, niveles de 22 dólares, para finalmente que el precio comience a salir. Entonces, esta es la zona en la que a nosotros nos interesa entrar. Y para ingresar al mercado, lo que vamos a buscar utilizar es la relación de riesgo-beneficio o beneficio-riesgo, también llamado. Vamos a comprar esta acción y buscamos que el día de mañana su cotización sea mucho más alta. Vamos a utilizar la herramienta de posición larga y nos vamos a poner, supongamos, al nivel de la cotización actual. Vamos a ajustar el stop o el riesgo que nosotros tenemos con este activo. Lo vamos a ajustar a niveles de máximos que hubo en esta zona de la anterior acumulación, que como verán están en el nivel de los 22 dólares. Y vamos a poner nuestro beneficio en la zona de máximos anteriores un poco antes. Con este activo nosotros lo que estamos viendo es que tenemos una relación riesgo-beneficio de 7.4 veces. Lo cual significa que por cada dólar invertido nosotros esperamos ganar 7 veces ese dólar, con un 327% de beneficio versus un riesgo de un 43.99, un 44%. Es decir, una relación beneficio-riesgo o riesgo-beneficio de 7 veces.
Y acá hay muchos que dirán, bueno, pero ¿por qué buscas una relación tan alta? ¿Por qué esta relación tiene que ser tan elevada? ¿Y por qué no buscamos recorridos más cortos? Y aquí viene el análisis matemático más importante que tenemos que tener en cuenta, que es la relación riesgo-beneficio con el porcentaje de acierto. Y se los voy a mostrar en esta tabla. ¿Y qué nos indica este gráfico? Nos indica que para relaciones de riesgo-beneficio bajos, nosotros para ser rentables necesitamos porcentajes más altos de acierto. A medida que la relación riesgo-beneficio comienza a aumentar, nosotros para ser rentables necesitamos un menor porcentaje de acierto. Y si lo ven, por ejemplo, en relaciones de 1,5 o 1,4, nosotros para ser rentables necesitamos un 30% o un 20%. Por ende, ¿qué nos significa esto? Que a mayor ratio riesgo-beneficio, menor es el porcentaje de acierto que tenemos que tener para tener ganancia. Entonces, pensar en un método de inversión que tenga relaciones de ratio riesgo-beneficio de 7 veces, a nosotros lo que nos está indicando es que si buscamos acciones que tengan como mínimo este ratio riesgo-beneficio, nosotros vamos a tener que acertar en promedio menos de un 20%, lo cual es muy posible porque también es posible que nos equivoquemos. Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo las probabilidades a nuestro favor. Y acá tengo un cálculo en Excel bastante sencillo para ilustrarles esto. Supongamos que nosotros tenemos 10 operaciones. Suponiendo el caso de que nuestra tasa de acierto es un 20%, es decir, que vamos a acertar solamente 2 de esas 10 operaciones y 8 van a ser perdedoras, con un ratio de riesgo-beneficio de 5 veces el beneficio. Si nosotros invertimos $1000 y ponemos $100 en cada inversión, es decir, en cada una de estas operaciones, lo que equivale a tener un riesgo de un 10%, nosotros necesitaríamos hacer solamente 2 operaciones positivas de las 10 para tener un resultado positivo total. En este caso, con un ratio de acierto de un 20% y un ratio de riesgo-beneficio de 5,1, nosotros con 2 trades positivos tendríamos un resultado de 200% o una tasa de un 20%, que no sería otra cosa que 200 dividido en 1000. Y si fuéramos un ejemplo como el que vimos, con una relación riesgo-beneficio de 7 veces el riesgo para el beneficio, ustedes verán que si nuestro acierto es un 20%, es decir, solamente si ganamos 2 trades, tendríamos una tasa de retorno de un 60%, lo cual es demencial. Y esto, por supuesto, lo tenemos que comparar con el tiempo. Por supuesto, nosotros, si bien podemos proyectar hasta dónde puede llegar el precio, porque en este caso, con nuestra estrategia, nosotros vamos a ir a buscar máximos, es decir, los máximos anteriores, es decir, el recorrido, el precio hasta el cual llegó el activo en algún momento. Lo que no podemos saber es cuánto se va a demorar el precio en llegar. Aquí podemos considerar y podríamos tener como tasa de referencia el rendimiento promedio histórico anual del S&P 500, que es un 8%. Por ende, si nosotros esta tasa de retorno la tuviésemos en 5 años, nosotros estaríamos haciendo en promedio un retorno de un 12% por año. Ya de por sí estaríamos superando al rendimiento promedio histórico del S&P 500. Entonces, atención con esto. Si quieren que ampliemos, lo podemos hacer en otro video, me lo pueden dejar en la caja de comentarios, pero esto nos habla del potencial que tenemos de elegir acciones ganadoras y acciones que estén en mínimos. Les muestro otro ejemplo que también tengo planteado para una acción que es Citigroup. Para esta empresa nosotros tenemos datos a partir del 1987 y como verán no tiene una tendencia alcista de largo plazo tan definida como lo que era Match Group. Pero podemos identificar perfectamente las mismas fases que analizamos anteriormente. Así, por ejemplo, tenemos una fase de acumulación, tenemos una fase de participación alcista, tenemos una fase de distribución y tenemos una fase de participación bajista que fue muy empinada. La otra vez lo charlaba con un amigo y me decía, ¿por qué fue esta piña? O sea, ¿por qué fue esta caída tan fuerte? Bueno, esto fue la caída de la crisis subprime, también llamada la Gran Recesión. Bueno, el precio nunca recuperó niveles de máximo. Por ende, el precio ha estado realizando una acumulación desde aquel entonces. Si bien nosotros podríamos marcar este rango así o a este nivel, lo cierto es que el precio ha estado rangueando desde el 2009 hasta el día de hoy, en el cual a priori todavía sigue en rango. En mi caso, entré a este activo
en el precio de 67 dólares. Puse un stop en 34 dólares por debajo de los mínimos de 2023, pero también lo podríamos poner por debajo de los mínimos de 2011 y pusimos el target para llegar a los niveles de máximos que en algún momento van a llegar, no sabemos cuándo, en un nivel de 500 dólares como mínimo. Y como verán, la relación riesgo-beneficio, ya sea que nosotros pongamos nuestro stop aquí o nuestro stop aquí, es altísima. Es de 9 veces el dinero invertido. Por ende, misma situación para Match Group. Si nosotros pensamos en la relación de riesgo-beneficio y buscamos todas acciones de este estilo, realmente tenemos que acertar en muy pocas para tener beneficio, siempre y cuando invirtamos la misma cantidad en cada activo. Atención, y es por eso que les hice el cálculo en la planilla de Excel. Y antes de pasar a la parte de inversión, les quiero mostrar de un activo totalmente diferente. En este caso es Nvidia. ¿Y qué pasa con este activo? En el caso de este activo, yo he proyectado un canal ascendente, puesto que la acción estuvo en una tendencia alcista bastante definida, pero finalmente al romper este canal alcista se decidió prolongar el canal alcista para proyectar nuevos objetivos, es decir, la acción está en máximos y no deja de subir, una tendencia alcista que comenzó en 2015 incluso. En el caso de esta acción estamos en una gran participación alcista de hace mucho tiempo, lo cual nos puede hacer pensar que si nosotros hemos tenido anteriormente una fase de acumulación, la fase de distribución va a venir tarde o temprano. Pero las noticias positivas con respecto a esta empresa son un montón, puesto que dentro de su negocio fabrican chips que se utilizan para inteligencia artificial. Entonces, por supuesto que nadie hablaría mal de esta empresa. Incluso en cuanto a capitalización, posee un 7% en ponderación del S&P 500. Por ende, comprar una acción a este precio sería una decisión inteligente. Bajo nuestro punto de vista y bajo este punto de inversión, estamos en una zona alta, estamos en una zona donde podríamos llegar a una distribución. Y eso no quita que el precio reacumule y de ahí salga y vuelva otra vez a continuar la tendencia alcista. Pero tampoco quita que el precio comience a bajar y vuelva a buscar niveles anteriores antes de seguir a nuevos máximos. Y asimismo, si intentáramos hacer zoom en esta acción, el análisis que nosotros podemos hacer es poco. Nosotros podríamos indicar hoy una relación de riesgo-beneficio a estos precios si nosotros quisiéramos comprarla, pero mínimamente los stop deberíamos ponerlos debajo de mínimos. Entonces, ¿hasta dónde debería llegar el precio para que nosotros tengamos por lo menos una relación riesgo-beneficio de 1? Debería llegar a 288 dólares, lo cual para este monstruo, para esta acción es totalmente posible, pero nadie lo sabe y en el medio nosotros estamos corriendo un riesgo alto hasta que eso suceda y encima nos estamos beneficiando de una relación riesgo-beneficio muy baja, por lo cual si nosotros siguiéramos acciones con este criterio nosotros deberíamos acertar por lo menos el 50% de las veces para no perder y un 60% de las veces para ganar. Entonces por ello es que nosotros buscamos acciones en pisos. Nosotros buscamos acciones en esta zona de acumulación luego de que han tenido una baja pronunciada, puesto que nosotros queremos estar junto con las manos profesionales, junto con el dinero fuerte, para poder aprovecharnos en un futuro de una posterior etapa de participación alcista y que nuestro ratio riesgo-beneficio sea alto. Nosotros tengamos un gran recorrido de beneficio alcista versus un recorrido pequeño de stop o pérdida, el cual por supuesto deberemos aceptar y es por ello que es importante dejar marcados en el gráfico los niveles en los cuales nos saldríamos del activo si el activo no llegase a subir, que en el caso de Nvidia por ejemplo sería 82 dólares versus hoy un precio que estamos comprando a 180. O sea, implicaría una reducción del precio de más de un 50%. Las noticias negativas serían muy malas y probablemente nosotros nos tentemos a vender y a reconocer la pérdida. Cuando en el caso de Match Group, nuestra pérdida sería también un 43%, pero tenemos un beneficio potencial muy alto y por ende vale la pena esperar, tener paciencia 1 o 2 años hasta que el activo llegue a niveles de máximos nuevamente. Y aquí paso a una frase de uno de mis inversores favoritos que ya no está en este mundo, Charlie Munger, que dijo alguna vez: el dinero de verdad no está en comprar o en vender, sino en esperar. Entonces la paciencia va a ser finalmente lo que nos va a pagar y nos va a dar ese beneficio que nosotros esperamos.
Y ahora vamos a pasar a la parte práctica donde vamos a comprar en Interactive Brokers una de estas acciones que les he estado comentando. Les voy a dejar un link en la descripción del video con el cual se pueden hacer una cuenta en Interactive Brokers y van a ganar un bono de hasta $200. Recuerden que en este canal no hacemos recomendaciones de inversión y nuestros análisis son meras opiniones financieras sobre el mercado en general. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a elegir el símbolo. Una vez que encontremos la acción, vamos a ver el mismo gráfico de velas japonesas que hemos visto anteriormente, el cual lo podemos configurar por supuesto. Y a la derecha vamos a tener un panel con compra o venta. Vamos a tocar en el botón de compra y como nosotros no vamos a realizar ninguna estrategia compleja con opciones o con coberturas, no vamos a dejar configurado ni precios de stop ni precios de target, puesto que los otros lo haremos con una estrategia de buy and hold, es decir, comprar y esperar. Compramos y esperamos en el futuro, vamos a ir monitoreando todos los meses dónde va esta inversión, dónde están los precios y si realmente nosotros vemos que llega un nivel donde nosotros queremos tomar de beneficios, lo haremos siempre y cuando respetemos nuestros riesgo-beneficio y si llegamos a niveles de stop, analizaremos qué está pasando, si se trata de una manipulación o si debemos esperar o incluso recomprar más. Entonces para este caso nosotros lo que haremos, elegiremos la opción dólares y vamos a comprar $50 para esta compañía. Vamos a hacerlo con precio de mercado porque nos parece que el precio al que está hoy en día es el correcto. Nosotros estamos a un precio actualmente de 35,85 para este activo. Por ende vamos a comprar al precio de mercado que va a estar alrededor de ese precio. Tocamos en comprar order y aceptamos. Y listo. Nuestra orden ha sido completada. Ya tenemos dicha acción en nuestro portfolio de acciones. Con lo cual luego la podremos ver en la sección de portfolio. Si quieren que expliquemos un poquito más acerca de la plataforma, las distintas columnas que hay en nuestro portfolio y cómo podemos analizar, déjenme un comentario en la caja de comentarios que con gusto lo haremos. Y llegamos al final. Ahí lo tienen, una forma clara, simple y efectiva de analizar acciones ganadoras y cómo invertir en una plataforma real y segura. Sin promesas vacías y sin fórmulas mágicas, es lo que realmente uso y es lo que cualquier inversor que se precie como paciente y como una persona apasionada por el mercado debería tener en cuenta. Si esto te ayudó, deja tu like, suscríbete y déjame un comentario que lo voy a tener en cuenta para los próximos videos que vamos a estar haciendo. Nos vemos en el próximo video.